Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quienes habla Manuel Cubías y del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa de apertura del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. El día de hoy también celebramos a los santos Daniel, Samuel y compañeros, primeros mártires franciscanos, conocidos como los mártires de Ceuta. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio y de nuestro portal vaticannews.va. Un saludo especial a todos nuestros seguidores en las redes sociales, a nuestros seguidores del canal de YouTube y a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Saludos y bendiciones para todos y todas. Esta mañana saludamos especialmente a las emisoras que en el día de hoy están conectadas con nosotros. Saludamos a Setelmont TV en Alicante, España, Radio Cáritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio ACD de México, Radio María de El Salvador, Radio María de Guatemala, Radio María de la Altagracia en República Dominicana, Radio Paz de Miami, Estados Unidos, Catholic Faith Network de Estados Unidos, EWTN Televisión, ESNE Televisión y Radio Marién de Dajabón, República Dominicana. Mientras esperamos que dé inicio la oración mariana del Ángelus, recordamos que la liturgia de hoy nos presenta el Evangelio de Marcos 10, del 17 al 27. La misa de hoy es una misa muy particular, es la misa con la que se da la apertura del Sínodo de los Obispos con el tema de la sinodalidad en la Iglesia. Este sínodo se desarrolla en un contexto muy particular. La pandemia mundial, los conflictos locales e internacionales, el creciente impacto del cambio climático, migraciones, distintas formas de injusticia, racismo, violencia, persecución y el aumento de las desigualdades en la humanidad. Esto solo por nombrar algunos elementos. En este contexto viene la pregunta: ¿qué se hace el sínodo? ¿Cómo ser una iglesia mucho más participativa, una iglesia en la que laicos, clérigos, obispos tengan, a pesar de sus distintas responsabilidades, una palabra que decir y algo en lo que hacer en beneficio de la comunidad? Se ha subrayado en el documento preparatorio que la sinodalidad designa ante todo el estilo particular, ese estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, que lo podemos resumir en esta frase: caminar juntos. El hecho de que el pueblo de Dios, convocado por Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio, camine junto como un modo ordinario de vivir y de obrar en la Iglesia. En estos momentos el Papa está llegando al lugar donde se celebrará la Eucaristía, con la que se da por comenzado, por abierto, el Sínodo de los Obispos para la sinodalidad. El Papa Francisco besa el altar, procederá a incensar el altar y de esta manera comenzar esta celebración sumamente importante para toda la Iglesia Universal. Mientras tanto, escuchamos el canto de la Iglesia del Resucitado. Señor.
del Padre, del Figlio e dello En Spirito el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos y confessiamo i hermanas, nostri peccati. para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Fatto povero per arricchirci. Signore, venuto a radunare il tuo popolo santo. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri El peccati, Señor Omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca hasta la vida eterna. Amén. En este momento el coro canta el Gloria.
Preghiamo. Oremos. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, Non ci stanchiamo de manera mai que di estemos pregare dispuestos a obrar nostro Signore siempre el Gesù bien. Cristo, tuo Figlio che Dio, Por nuestro Señor vive e Jesucristo, tu Hijo, in unità dello Spirito Santo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En este momento nos disponemos a escuchar la primera lectura. A reading from the book of wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. I prayed, and understanding was given. Supliqué y me fue dada la prudencia. I entreated, and the Invoqué spirit of wisdom y me vino a mí came el to me. espíritu de la sabiduría. I esteem her more than scepter and La throne. preferí a cetros y tronos, Compared with her, y a su lado held riches en nada as tuve la nothing. riqueza. I reckon no priceless stone, No la equiparé a la piedra más preciosa, for compared with her, porque todo el oro all gold ante ella is a pinch of sand. es un poco de arena, And beside her, y junto a ella silver ranks as la plata es como el barro. I love her more than health, La quise más que a la salud y a la belleza, prefer her y la to the light, preferí a la misma luz, since her radiance porque su resplandor no tiene ocaso. in her company Con ella me vinieron todos los bienes juntos. at her hands Tiene en sus manos is riquezas not to be incontables. numbered. Verbum Domini. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Seguidamente, el Salmo responsorial, el Salmo 89. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Insegnaci a contare i nostri giorni. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Ritorna, Signore, Vuélvete, Señor, fino a quando ¿hasta cuándo? abbi pietà Ten compasión de tus siervos. Saziaci al mattino. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Esulteremo e gioiremo y nuestra vida será alegría y júbilo. Rendici la gioia Danos alegría dei giorni in por los días en que nos afligiste, per gli anni in cui abbiamo por los años
en que sufrimos desdichas. Si manifesti ai tuoi servi la tua Que tus siervos vean tu acción e il tuo splendore y sus hijos tu gloria. sia su di noi la dolcezza Baje a nosotros la bondad del Señor rendi salda per noi y haga prósperas las obras de nuestras manos. l'opera delle nostre mani rendi Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. A continuación, escucharemos la segunda lectura tomada de la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio.
Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En este momento el diácono incensa el evangeliario antes de hacer la proclamación del Evangelio. In quel tempo, En aquel tiempo, mentre Gesù andava per la strada, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una sola cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron desconcertados de estas palabras. Pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad, yo les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casas, hermanos y hermanas, madres e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor.
En este momento, el diácono, portando el evangeliario, se dirige hacia donde está el Papa Francisco, quien besará el evangeliario y bendecirá a la asamblea con él. Papa Francisco recibe en este momento el evangeliario, lo besa y procede a la bendición de la asamblea. A continuación devuelve el evangeliario al diácono y se dispone el Papa para la homilía. Un uomo ricco, va incontro a Gesù mentre egli Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras él iba del camino. Muchas veces los evangelios nos presentan a Jesús en camino, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las preguntas que pueblan e inquietan su corazón. De este modo, Él nos revela que Dios no habita en lugares asépticos y tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida. Y hoy, al dar inicio al itinerario sinodal, todos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, las hermanas y los hermanos laicos, toda la comunidad cristiana, encarnamos el estilo de Dios que camina en la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad. ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o temerosos ante lo incierto? ¿Preferimos refugiarnos en las excusas del no hace falta y del siempre se ha hecho así? Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús, que en primer lugar encontró en el camino al hombre rico. Después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir. 3 verbos del sínodo en los que quisiera detenerme. Encontrar. El Evangelio comienza refiriendo un encuentro. Un hombre se encontró con Jesús y se arrodilló ante él, haciéndole una pregunta decisiva. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta tan importante exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse con el otro y dejarse interpelar por su inquietud. El Señor, en efecto, no se muestra distante, molesto o alterado. Al contrario, se detiene con él. Está disponible para el encuentro. Nada lo deja indiferente. Todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas, compartir la historia de cada uno. Esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un encuentro puede cambiar la vida. Y en el Evangelio abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan. También era sempre al servizio della persona che incontrava per ascoltarla. Anche noi
También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración, dar espacio a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia, para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara a cara y dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. Todo encuentro, lo sabemos, requiere apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar máscaras de circunstancia, sono più Monsieur l'Abbé che padre. Indossare queste maschere di circostanza, l'incontro ci cambia. el encuentro nos cambia y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no pensábamos recorrer. Un bel gruppo di persone di strada che semplicemente si sono adunati perché c'è un gruppo di gente che va a ascoltarle, soltanto ascoltarle. E dell'ascolto Un grupo de personas que viven en la calle se reunieron porque había un grupo de personas que los escuchaba, simplemente. tante volte è proprio così che Dio ci Muchas veces es justamente de este modo en que Dios nos indica la vía a seguir, tutto cambia quando siamo haciéndonos salir de nuestras rutinas desgastadas. ed incontri veri tra di Todo cambia cuando somos capaces de auténticos encuentros con Él y entre nosotros, sin formalismos, sin falsedades, secondo verbo. sin maquillajes. El segundo verbo, escuchar. Un verdadero encuentro solo nace de la escucha. Si pone in ascolto della domanda Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de aquel hombre y su inquietud religiosa y existencial. risposta di rito. Non No dio una respuesta formal, no ofreció una solución prefabricada, con gentilezza no fingió responder con amabilidad solo para librarse de él y continuar su camino. la sua strada. Semplicemente lo ascolta, Simplemente lo escuchó, che sia necessario, ma lo ascolta. lo Senza escucha, sin prisas. fretta. La cosa più importante, non ha paura nell'ascoltare. Una cosa importante, Gesù no tiene miedo de non ha escuchar. paura di ascoltare con il cuore. No tiene miedo de escuchar con el corazón Infatti la sua risposta y no solo con los oídos. a raccontare En efecto, su respuesta no se limitó a contestar la pregunta, sino que le permitió al hombre rico que contara su propia historia, que hablara de sí mismo con libertad. comandamenti. Cristo le recuerda los mandamientos y él comenzó a hablar de su infancia, a compartir su itinerario religioso, la manera en la que se había esforzado por buscar a Dios. Cuando escuchamos con el corazón, sucede esto. El otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual. Con sincerità in questo itinerario sinodale, chiediamoci, come stiamo con l'ascolto? Preguntémonos Va l'udito del nostro cuore? en la iglesia, ¿cómo estamos en escucha? Di esprimersi ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? la fede, ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe, aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les ponga trabas, sínodo sin que sean rechazadas o juzgadas? stessa via del verbo Hacer sínodo es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre
es seguir sus huellas, escuchando su palabra junto a la palabra de los demás. Es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un ejercicio lento, quizá fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente. Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos los bautizados, evitando respuestas artificiales y superficiales. El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón. No nos blindemos dentro de nuestras certezas. Escuchémonos. Infine, discernere. Por último, discernir. El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino. Y al final no somos los mismos de antes, hemos cambiado. Hoy el Evangelio nos muestra: Jesús intuye que el hombre que tiene delante es bueno, religioso y practica los mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la simple observancia de los preceptos. En el diálogo lo ayuda a discernir, le propone que mire su interior, a la luz del amor con que él mismo, mirándolo, lo ama, y que con esta luz discierna a qué está apegado verdaderamente su corazón, para que luego descubra que su bien no es añadir otros actos religiosos, sino, por el contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su corazón para hacer espacio a Dios. Es una indicación preciosa para nosotros. El sínodo es un camino de discernimiento espiritual que se realiza en la adoración, en la oración, en el contacto con la palabra de hoy. Y hoy la segunda lectura nos dice justamente que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. La palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina. Orienta al sínodo para que no sea una convención eclesial, una conferencia de estudios o un congreso político, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu. Jesús, como hizo con el hombre rico del Evangelio, nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano y también de nuestras cerrazones y de nuestros modelos pastorales repetitivos, a interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos. Queridos hermanos y hermanas, buen camino juntos, que podamos ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu. No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha recíproca, del discernimiento, con la alegría de saber que mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su amor. El Papa ha finalizado la homilía y nos invita a un momento de silencio, de recogimiento, para poder asimilar la palabra del Señor y su mensaje.
Recordamos a nuestros radioescuchas que estamos en la misa de apertura del Sínodo de los Obispos para la sinodalidad. A continuación, el coro canta el credo.
Hemos escuchado el canto del credo. El Papa nos invita a la oración de los fieles. Al Padre que nos llama a participar en la alegría de su reino, dirigimos unidos y confiados nuestra oración. Por la Iglesia, colmada de Espíritu Santo, en la comunión de múltiples carismas, siga fielmente la palabra de Cristo, su esposo, para llevar a cada criatura el anuncio del Evangelio. Te lo pedimos, Señor. Por los ministros del Evangelio, especialmente por aquellos que se encuentran en tierras destrozadas por la guerra y toda clase de miseria, que perseveren en la oración y sean signo del amor de Dios por cada hombre. Te lo pedimos, Señor. Por todos los bautizados que sientan la urgencia de participar activamente en el mandato del anuncio del reino de Dios, con la santidad de sus vidas y el humilde servicio a los hermanos. Te lo pedimos, Señor. Por todas las víctimas de los conflictos y del egoísmo de los poderosos, que sus gritos obtengan del corazón misericordioso de Dios consuelo y paz, y de los hombres verdadera justicia. Por nosotros que celebramos esta Eucaristía de apertura del Sínodo, que acojamos con alegría la misión de testimoniar la palabra que hemos escuchado, para ofrecer a Dios nuestra obediencia filial y amar al prójimo con sincera dedicación. Dominum de precemur. Te lo pedimos, Señor. Oh Padre, que no envías con las manos vacías a los que se dirigen a ti con un corazón sincero, aumenta nuestra fe para que demos los frutos que deseas cosechar en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos escuchado la oración de los fieles, primero en lengua francesa, en lengua árabe, en lengua portuguesa, en lengua china y la última petición en tagalo. A continuación nos disponemos a iniciar la liturgia eucarística con el canto Cielo Nuevo. Este día asisten a la misa en la Basílica de San Pedro unas 3,000 personas. De esta manera se está dando inicio, apertura al Sínodo de los Obispos para la sinodalidad. Fede
En este momento el diácono inciensa a toda la comunidad presente en esta celebración eucarística. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las súplicas de tus fieles juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar la multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia contemplan la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. A continuación, el coro canta el Santo. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu Hijo único, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y se compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida.
y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a la plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, después de haber cenado, tomó el cáliz, lleno de fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mistero della fede. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En questo memoriale della nostra redenzione celebramos, Padre, la muerte di Cristo. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte del Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, nuestro Papa Francisco, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe tú solo conociste. Padre de misericordia, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. El Señor nos ha dado su Espíritu. Con la fe y la libertad de los hijos de Dios, oremos juntos. Escuchamos el canto del Padre Nuestro. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El coro responde: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En este momento el coro canta el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entramos en el momento de la comunión. Los sacerdotes se reparten en medio de los asistentes para poder facilitarles la comunión.
El coro, mientras tanto, canta Tu pueblo en camino. Quédate siempre con nosotros, oh Señor. Así decía el canto Tu pueblo en camino. A continuación, el coro canta Alma de Cristo. Passio
Hemos escuchado este precioso canto en el que le pedimos a Jesús que seamos como Él. Alma de Cristo, santifícame. Pedimos al cuerpo de Cristo, a la sangre de Cristo, que nos haga como Él, que sigamos sus pasos. A continuación tenemos un momento de reflexión previo a la oración después de la comunión. El día de hoy asisten a esta Eucaristía unas 3,000 personas, incluyendo a todos los sacerdotes, obispos, cardenales de todo el mundo que se han hecho presentes en esta inauguración, en este comienzo del camino sinodal. Oremos. Señor, te pedimos humildemente que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Si dispongono davanti alla confessione. A nome di tutti ricevono dal Santo Padre il mandato e la benedizione che li accompagnerà nel cammino sinodale. Ahora algunas personas, por mandato del Santo Padre, recibirán el envío, la misión de ser parte de este camino sinodal. Un grupo de laicos, niños, jóvenes, adultos, se acercan al pie del altar, donde recibirán la misión por encargo del Santo Padre para este camino sinodal. Oremos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Muchas veces y de muchas maneras hablaste a nuestros padres por medio de los profetas, y en la plenitud de los tiempos hablaste en tu Hijo, para manifestar a todos los hombres la riqueza de tu gracia. En tu inmensa bondad, mira a tus hijos, convocados para iniciar el camino sinodal con la luz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer los signos de tu voluntad, para que, adhiriéndonos en todo a tu beneplácito, alcancemos frutos abundantes de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Sea bendecido el nombre del Señor. Vi benedica Dio Onnipotente. Que Dios omnipotente los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ite missa est. El diácono anuncia que podemos ir en paz porque la misa ha terminado. Y la comunidad da gracias. Al dejar el altar, el Papa se dirige hacia la imagen de María y el coro entona el canto Salve Regina.
El Papa se encomienda a la Virgen María y procede a retirarse del altar. De esta manera, con esta Eucaristía, el Papa Francisco ha dado por iniciado este camino sinodal. La convocatoria al Sínodo de los Obispos para la sinodalidad ya está en marcha, ha comenzado. Las comunidades, las diócesis, los países, las regiones comienzan este camino que durará más de un año, en el que están llamados como iglesia a escuchar las voces del pueblo de Dios, a escuchar todo este deseos, iniciativas, propuestas, problemas, dificultades, desafíos. Agradecemos a todos a los que nos han acompañado en este momento. Gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros, gracias por todo el trabajo que ustedes también realizan en sus países, en sus localidades, en sus comunidades. Agradecemos también a todas las emisoras y a todos los oyentes que han estado con nosotros. Les invitamos a seguir en sintonía con Vatican News a través de nuestro portal. Y dentro de unos minutos les estamos invitando para el Ángelus. Les deseamos feliz domingo. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.